Muy bien. Y voy a compartir mi pantalla. Y hoy vamos a estudiar el perdón. Y después vamos a cantar. A ver, entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre el perdón? Los que ya hicieron la lección 6 y los que no van a tener doble lección. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primero recordemos, o los que la clase anterior y los que recién estuvieron en la clase, estábamos recién hablando de la salvación. Nosotros somos salvos ¿por quién? Por Jesús. ¿Sí? Jesús nos da la salvación y Jesús nos perdona porque nosotros somos pecadores, pero necesitamos que Dios nos dé perdón y Jesús intercede por nosotros, ¿sí? Entonces, acá en la primera pregunta, ¿gracias a quién somos salvos? ¿A la intercesión de los santos? ¿Hay algún santo que nos salva? ¿A Cristo y su sacrificio? Capaz que es mis buenas obras. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia dice así, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién somos salvos? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué pasa? Jesús es el único que murió por vos, el único que sufrió todo lo que vos sufrís, el único que te entiende y el único que tiene marcas en sus manos, ¿sí? Para poder mostrarle a Dios y decirle, Dios, perdonale a fulana, perdonale a Carolina y a él. Jesús va, intercede por nosotros para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Sí? ¿Y por qué dice acá? En su cuerpo que murió en el madero, ¿sí? Y pagó por nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Podemos vivir, ¿sí? Porque Jesús ya murió por nosotros. La respuesta sería Jesús y a su muerte por nosotros. Gracias a quién somos salvos y el sacrificio de Jesús. Pregunta número 2. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Tenés que pagar algo? ¿Le tenés que pagar un pastor para que te dé la salvación? No. Dice acá, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando habla acá de gracia, significa regalo. Siendo justificado, Jesús dice, esta persona ya me pidió perdón, entonces se salva, yo lo defiendo, yo soy su abogado, por gracia, por gratuitamente, es un abogado gratuito para nosotros, por Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? Gratis. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? A ver, ¿cualquier persona va a ser perdonada así porque sí? No, tiene que haber un cambio. Para que nosotros podamos ser perdonados y limpiados, acá ¿qué dice? Tenemos que cambiar y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Dos hombres subieron al templo a orar. Esta es una historia. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Sí, los dos se daban de religiosos, ¿sí? Pero habían en este tiempo de Jesús, decían, bueno, el fariseo trataba de seguir todas formalidades, legalismo, ¿sí? Y solo hacía las cosas para que los vean. Y el publicano recibía plata, era como los negociantes. El fariseo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba mismo de esta manera. Este fariseo, él seguía la ley al pie de la letra, ¿sí? Era todo legal, hacía todo correcto, porque pensaban que ellos iban a ser salvos por ser correctos. Y entonces este fariseo se puso a orar y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como los ladrones, como los injustos, los adúlteros, ni aún como ese publicano, ese negociante que se la pasa pidiendo plata. En cambio, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Y hay gente que hoy en día te dice, yo soy buena persona, así que voy de cabeza al cielo. Y lo he escuchado. Que dicen, yo voy al cielo porque yo
Yo voy al cielo, me río porque me acuerdo de una persona muy cercana, mía, que es católico y me dice, yo ya soy un católico certificado porque me hice todas las lecciones del catequesis y ya me voy de cabeza al cielo. Así que ya tengo el bautismo de niño, ya voy de cabeza, así que no necesito nada. Entonces él no quiere estudiar la Biblia, no le interesa, porque él ya de cabeza se va. Y no, no es así. Tenemos que entender que nosotros, por nosotros, así hacemos las lecciones de la fe de Jesús, así hacemos todo, vamos todos los sábados a la iglesia, así estudiamos, así hagamos todo. No vamos al cielo de cabeza, no. Vamos al cielo porque aceptamos a Jesús y decimos, Jesús, me comprometo con vos, acepto tu regalo de la salvación y por vos me aferro a vos y te acepto y quiero hacer tu voluntad porque, a ver, me aferro a Dios y por amor quiero hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Dios dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, por amor me acerco a Jesús, ¿sí? Y por Jesús soy salvo. Sí, eso tiene que quedar claro. No, nada de lo que hagas te puede dar la salvación, ¿sí? Justo miraba un video en el grupo que los conocía a ustedes, miraba ayer un video que había un hombre, una mujer que fue muy graciosa. Había un pastor que puso este video y al lado puso este pastor el comentario, ¿no? Y la mujer decía, a punta de dólar te meto al cielo. Cualquier cosa, ¿no? Y entonces un pastor le comentaba y le decía, no, ¿cómo va a decir eso? No, no necesitas plata, no necesitas nada para ser salvo. Solamente necesitamos creer en Jesús y comprometernos, ¿sí? Aceptar su salvación. Vamos a ver, siguiente pregunta. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mira, estaba el fariseo que decía, gracias Dios porque yo soy tan bueno, no soy como esos que son malos y se portan mal. Y el publicano, que era supuestamente el malo, decía, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tenemos que sacar de esta lección del publicano y del fariseo? ¿Qué? Nosotros, ¿sí? Somos salvos simplemente por Jesús, no por lo que yo haga. Entonces, si yo digo, ay, Dios me tiene que ayudar porque yo soy buena, porque yo estudio la Biblia, no. Entonces así Dios no si crees que sos justo, no, Dios no te justifica. Si uno reconoce, soy pecador y necesito perdón de Dios y necesito salvación, reconoce, entonces Dios está presto para ayudarnos. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados. Entonces, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Reconocer su pecado con humildad. Hay gente que dice, ay, yo no lo hice, yo soy así, mi carácter es así, ¿para qué voy a cambiar? Cuando uno se justifica y trata de defenderse, Dios no nos perdona. Uno tiene que reconocer nuestro pecado. A ver, hice mal, ¿me perdonás? ¿Tenés un problema con tu pareja, con tu hijo? ¿Me perdonás? Cuesta capaz, pero pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona, ¿sí? Pero hay que reconocer qué sentimiento profundo es indispensable. A ver, ¿cuándo uno reconoce su pecado? Al oír esto, se compungieron de corazón, otra historia, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, perdón, quiero ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando, perdón. Pedro les dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Reconozco que soy un pecador. ¿Sí? Reconozco. ¿Sí? Me arrepiento. ¿Sí? Y cuando uno se arrepiente, tiene que sentir dolor, tristeza. Hice mal. Odio lo que hice. ¿Por qué lo hice?
Sí, odiar esa cosa mala que hiciste y tiene que haber un arrepentimiento. Cuando realmente te odias esa cosa, estás arrepentido. Arrepentidos y qué dice, y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Continuemos. Entonces, ¿qué es indispensable para el perdón? El arrepentimiento. Siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. Acá que dice, ¿qué debemos hacer? Debemos confesar nuestros pecados ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Al sacerdote? ¿A mi amiga? ¿A mi mamá? No. Dice acá a Jehová. ¿Y quién nos perdona? Nuestro pecado nos lo perdona Dios. Ahora bien, si tuviste un problema con tu amigo, con tu vecino, ¿sí? Tenés que ir y te arrepentís y porque me arrepiento voy, confieso y le digo, ¿sabes qué? Hice esto mal, te pido perdón. Y hacer las paces con esa persona, ¿sí? Y hacer las paces con esa persona y también con Dios. Entonces, ¿a quién debo confesar los pecados? A Dios, no a tu pastor o no a tu amiga, no, a Dios. La dulce seguridad del perdón. Qué maravillosa transacción ofrece Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán engrandecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué color es la grana? ¿Saben qué color es la grana? La grana es tipo un rojo, muy fuerte. Entonces, así tus pecados sean rojos y negros y cualquier pecado el más feo, dice, si fueron rojos como el grandecí, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora tu vida va a ser blanca por Jesús y aceptas el perdón de Jesús. No sé si estoy, porque qué maravillosa transacción ofrece Dios lavarnos, limpiarnos, purificarnos. No sé si estoy yendo muy rápido. Bueno, ¿cómo es el perdón divino? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miren qué interesante, no me acordaré de tus pecados. Imagínense, uno a veces peca, va y le dice a Dios, Dios, me arrepiento, perdón. Pero Dios nos perdona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros somos pecadores y pecamos una y otra vez. ¿Vieron que dicen de que el animal no tropieza sobre el mismo agujero siempre? Pero el ser humano, ¿qué hace? Sabes que no tenés que hacer eso, vas y lo haces. Y después que lo haces decís, ay, ¿cómo hice eso? Está mal. ¿Sí? Entonces, piensen esto. Cuando a veces nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero después otra vez volvemos a caer en lo mismo y vamos otra vez y le decimos a Jesús, Dios, ¿me perdonás otra vez? Y Dios te dice, ¿por qué otra vez? Yo ya me había olvidado. Ah, te perdono. Y Dios nos vuelve a perdonar una y otra vez. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el perdón divino? Nos perdona Dios para siempre y por completo. Nos limpia completamente. ¿Sí? Y acá tenemos algunas sugerencias para el perdón. 3 sugerencias. Arrepentirme de todo corazón. A ver si tengo la pregunta. Así que arrepentíos y convertíos para que sean vuestros pecados borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto de tiempos de refrigerio? Si vos perdonás, es como que te sacás una mochila, ¿sí? Hay que pedir perdón a Dios y también perdonar, porque si pedimos perdón, pero después alguien nos pide perdón o tenemos cosas inconclusas, ¿sí?
no, Dios no nos perdona. Tenemos que ir primero a arreglar nuestras cuentas con otros seres humanos y cuando estemos aptos, ¿sí? Ir y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque uno va, le pide perdón a Dios y Dios te va a decir, sí, yo te perdono, pero vos también tenés que ir y perdonar a tu esposa, a tu esposo, ¿sí? Otra cosa, entre paréntesis, por ejemplo, una pareja que pasaron, se hicieron muchas cosas o con un amigo. Si a veces hay personas que nos hacen daño y perdonar no significa convivir con esa persona para que constantemente te haga daño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona te hace daño, vos le perdonás y te olvidas, ¿sí? Te sacás todo el peso, toda la mochila de encima, pero si esa persona te hace daño, no vivas con esa persona, no, te vas. ¿Por qué? Porque ahora no tenés que seguir esa fricción otra vez, ¿sí? Si tenés una amiga tóxica, sí, le perdonás, pero listo, se terminó, ¿sí? Te alejás porque si no te sigue haciendo daño. Y la idea es acá sacarnos la mochila, pedirle perdón a Dios y también perdonar a otros. ¿Para qué? Para que vos te sientas mejor. Y acá que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de tranquilidad, ¿sí? Cuando a veces, capaz que vos no te equivocaste, capaz que la otra persona se equivocó, ¿sí? Pero nunca te vino a pedir perdón. ¿Cómo vas a hacer? Vos perdonarla. Aunque no te lo pida, sacate el problema de encima. A veces uno dice, esa persona me vio mal, me hizo algo mal, no le hablo y uno capaz que, o sí, trata de decir, eh, ni le hablo. No, olvidarlo como cualquier persona y más bien orar. Si hay una persona capaz que es cercana a vos que te hizo daño, orar a Dios para que Dios ponga en su corazón ese sentir el arrepentimiento también, ¿sí? Pero, y nosotros tenemos que ser esos intermediarios de alguna manera de orar, hacer la oración intercesora por esa gente que queremos y sabemos que están equivocados o hicieron algo mal para que ellos puedan tomar conciencia también y pedirte perdón. ¿Sí? Pero acá lo importante es poder también nosotros arrepentirnos y pedirle perdón, ¿sí? Y confesar nuestros pecados a Dios, ¿sí? La siguiente sugerencia, que lo habíamos visto antes acá, la siguiente sugerencia segunda, confesar todos mis pecados. Y acá dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra sugerencia, entonces, si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos deja blancos como la lana, sin pecado. Y tercera sugerencia, experimentar la conversión. ¿Qué significa eso? Ok, me porté mal, pequé, pedí perdón, me arrepentí, confesé, ¿y ahora qué? Y ahora cambiás, listo, te olvidas del pecado, lo dejás, decís, esto que me gustaba hacer, porque nosotros a veces como pecadores nos gusta el pecado, nos gusta eso prohibido, eso que no hay que hacerlo, sí, nos gusta porque somos pecadores, pero pedirle a Dios, Señor, pon en mi corazón ese deseo de odiar lo que estoy haciendo mal, de darme un cambio. Y te puedo asegurar que cuanto más te acerques a Jesús, Jesús más fuerzas te da para vencer a esos pecados que vos solo, vos sola no lo podés vencer, ¿sí? Y Dios te ayuda a convertirte, ¿sí? Experimentar la conversión. Pero Dios no va a hacer un milagro si vos no pones de tu parte. No, nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podamos hacer lo máximo posible y Dios te va a dar las fuerzas para vencer. ¿Y qué dice acá? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, miren, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos va a dar un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevas cosas lindas. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué lindo! Dice, si vos te confesás, te arrepentís, sos perdonado y lo buscás a Dios, ese corazón capaz que de pecado, de gustos, que son tus gustos, a vos te gusta hacer esto y querés hacer esto, Dios te va a cambiar el corazón, te va a dar un corazón más puro para buscar las cosas buenas, para que disfrutes las cosas buenas, para que disfrutes amar a Dios, hacer su voluntad, ¿sí? Y ese corazón te lo da Jesús, Dios, si vos se lo pedís, ¿sí? Un joven se fue de su hogar maldiciendo a sus padres, una ilustración. Y hermano, fue maldiciendo a sus padres y sus hermanos. Él pensaba que lejos de su hogar sería feliz. Dijo, chao familia, me voy. Sí, pero al pasar los años se dio cuenta que no era así y decidió volver. Pero antes había escrito una carta a su familia donde le pedía perdón. Para, claro, saber si ellos le habían perdonado o no. La señal sería una bandera blanca en la casa. Muy dramático este chico, ¿no? Cuando él estaba por llegar a casa, viajaba en un tren. Le preguntó a un anciano, dígame, ¿hay una bandera blanca en la casa que está frente a la estación? Y el anciano respondió, no, joven, no hay una bandera blanca. Hay cientos de banderas blancas. Tu padre te ha esperado ampliamente, como también tu familia. Eso es como la historia del hijo pródigo. Nosotros a veces le decimos, chao, me voy. Y muchos creo que es una parábola muy conocida. Muchos, ¿cuántos vamos, estamos preocupados en tu trabajo o en que hay que pagar las cuentas, en que hay que pagar la casa, que el auto, que se enfermó el fulano, que se enfermó mi marido, que, un montón de cosas. Y sigue la lista. Y a veces no hay un momento para Dios. O capaz que estuviste un montón de años tratando de luchar solo. Y ahora es el momento que Dios te dice, no, no estás solo, estás conmigo, acordate de mí. ¿Sí? Y así estuviste muy lejos, haciendo, capaz que no hacías cosas malas, pero simplemente no le pedías a Dios, no lo hacías a Dios, tu Padre, diariamente. Hoy es el momento, Jesús siempre te está esperando. Y como en esta historia, cuando volvés a casa, tu Padre Celestial no te espera con una bandera, te espera con 1000 banderas, con todos los ángeles para darte un abrazo. Y ¿saben qué? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, somos hijos de Dios. Y ¿saben que Dios es el rey del mundo, el rey del universo? ¿Sí? Más poderoso que la reina de Inglaterra, el más poderoso que Trump. Es el rey del mundo. ¿Y qué significa? Si vos sos el hijo de Dios, y vos sos la hija de Dios. ¿Qué significa? Oh, muy bien, ya están pensando. Vos sos princesa y vos sos príncipe. ¿Sí? Vos Matilde, vos Daisy, vos Katy, Katiuska, María, todos somos princesas. Y los chicos, Kevin, Héctor, príncipes. Imagínense. Amén, amén, Cuando amén. veamos a Jesús, nos va a dar una corona y nos va a decir, hijo, vení, ay, por fin te doy un abrazo, vengan mis hijos preciosos. Imagínense si ustedes a sus hijos, yo a mi mamá no la veo hace no sé cuánto, el año pasado vino mi mamá, hace un año, y le extraño a mi mamá y quiero darle un abrazo a nuestra familia, padres terrenales, cuánto más a nuestro padre. Y si capaz vos me estás diciendo hoy, sí, pero la verdad yo no tuve la suerte de tener un padre que me amara o una madre que me amara, porque hay el humano, dice la misma Biblia, el humano tiene hijos y hasta se olvida, pero en ese mismo versículo, que ahora justo no me lo acuerdo, pero en ese mismo versículo nos dice, el Padre, el humano se puede olvidar de vos, pero nuestro Padre que está en el cielo, nunca, jamás. ¿Y qué significa eso? Que si vos, por ejemplo, me decís, yo no tuve un padre amoroso o una madre amorosa, bueno, es hora de que empieces a experimentar a ese Padre Celestial. Capaz tus padres fallecieron, pero tenés a nuestro Padre
que está vivo y siempre está. Y vos sos su principito y su principita. Así que cuando ustedes oren, acuérdense, o cuando pasen algo, acuérdense, ustedes no son cualquier persona. Ustedes son hijos de Dios, príncipes. Y les voy a contar una pequeña historia que es algo que me ha acompañado por varios años. Resulta que yo estaba viajando, estaba en California y me iba a Houston y iba a rendir un examen de medicina que era para hacer la revalidación del título. Yo estudié medicina en Argentina, soy médica, pero para trabajar en Estados Unidos tenía que rendir toda la carrera de vuelta y tenía que rendir un examen muy importante. Y era solamente en 4 lugares, en cuatro estados de Estados Unidos se podía rendir este examen. Y yo fui a Texas, a Houston. Y miren lo que me pasó. Resulta que reservé, no quiero que se haga muy tarde, pero es una cosa muy linda que me pasó. Fui a un hotel que era justo cerca del lugar para rendir el examen. Y entonces yo reservé y cuando reservé me dijeron, cuando estaba viajando, me dijeron, no, se canceló la reserva y no hay lugar para que te quedes. Y entonces habían otros estudiantes que también habían reservado el hotel y nos cancelaron el hotel a todos. Y había un amigo, un chico que después se me hizo amigo, ¿no? Y bueno, entonces le dijimos, bueno, vamos a ver. Y encima yo era caro y yo decidimos con algunos... decidimos compartir la habitación porque dijeron que no había habitación. Entonces uno dijo, bueno, aunque sea vamos a pedir una habitación grande y que nos dejen compartir porque a dónde vamos eran 12, 1 de la mañana. Y yo me entré por el chat, a la página, a ver si no habían habitaciones. Y resulta que habían habitaciones, pero se ve de que me dijeron, habrán dicho estos extranjeros, no les damos la habitación. Y resulta que no me querían dar la habitación. Y yo estaba totalmente indignada. ¿Cómo puede ser que no me dan la habitación? Y es medianoche, ¿qué voy a hacer? Voy a dormir en el hall. Bueno, y resulta que entonces yo me fijé y dije, no me dan. Entonces yo estaba ahí en el hall con otros estudiantes y yo dije, no puede ser, es como 1 de la mañana, estuve todo el día viajando, pero ¿cómo puede ser que me pase esto si soy una princesa? Y lo dije así como que realmente estaba indignada, pero yo lo decía de que soy una princesa, hija de Dios, pero realmente estaba indignada. Y 2 minutos después me llaman de la recepción, porque esta recepción habían unos indios, ¿sí? Las que están en el mostrador eran indios y latinos, ¿no? Que atendían. Entonces parece que algún latino, no sé si lo dije en inglés o alguno en que hablan en inglés, bueno, lo dije en inglés. Y resulta que entendieron y me llamaron. Y me dijeron, vení, vení. Lo que pasa es que nosotros escuchamos por ahí que vos sos princesa y no sabíamos que en Argentina habían príncipes. Y como sos princesa, no te vamos a dejar quedar mal y dejarte sin una habitación. Tenemos una habitación para vos. Y yo como que me quedé, ¡ay, sí! Y yo sinceramente dije, qué grande que es Dios. Porque yo lo dije, pero no es porque en Argentina haya princesa o príncipe, porque no hay presidente. Pero yo lo dije como decir, lo que les digo, soy la hija del rey de reyes, pero ellos, como eran indios, creo, pensaron que, bueno, en Argentina había realeza y yo era parte de la realeza. Así que me dieron la habitación y al final dormí tranquila y pude agradecer a Dios. Y dije, qué grande que es Dios. Cuando somos sus hijos, Dios nos da todo. Y bueno, para Amén. continuar, bueno, espero que les guste mi historia, porque me da muy, cuando me acuerdo, ¿no? Me emociona. Bueno, vamos a continuar simplemente para resumir. ¿Cómo es esto del perdón? Pasos para recibir el perdón. Tenemos 5 pasos. Reconocimiento de la condición del pecador. Reconozco que pequé, reconozco que hice mal. Me arrepiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Que lo dijimos, odiar al pecado. Odiar esa cosa mala que hice. Aceptación de Jesús como mi Salvador. Tengo que aceptar que Jesús me perdona y aceptar su perdón. Confesión es indispensable. Confieso y le digo, Dios, hice mal esto. Y conversión. También, cuando uno confiesa,
tenemos que tratar de alguna manera, cuando le pedimos perdón a Dios, pedirle perdón a nuestro prójimo. Y después, cuando uno arregla sus cosas con tu prójimo, con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar, vas y le pedís perdón a Dios. Y Jesús, Dios, te está esperando con los brazos abiertos. ¿Y qué tenemos de resultados? Cambio de vida. Somos una nueva criatura. ¿Qué dijo la Biblia? Nos da un corazón puro, blanco, limpio. Nos justifica. ¿Qué significa justificar? Justificar es cuando Jesús va como tu abogado y él dice, Kevin es justo, Katiuska es justa, María es justa. ¿Por qué? Porque ya morí por ustedes. Porque Jesús va y como abogado, él va y media la causa. Y tal cual, yo me lo imagino, Jesús va y le dice, Padre, mira, yo acá tengo las marcas, todo ya morí, ya mi sangre se derramó por ellos. Por favor, ellos tienen que ser salvos sí o sí, porque yo ya pagué. Y hay un versículo de la Biblia que dice que el diablo va y dice, no, no, mira, este pecó, este se la pasó toda la vida pecando, es mío. Y Jesús dice, no, porque ya me aceptó, ya se arrepintió, ya confesó sus pecados, ya está limpio y ya lo borramos. Y hay unos libros en el cielo donde se escriben cosas buenas y cosas malas. El ángel está todo el día escribiendo. Y cuando Jesús nos perdona, Jesús dice, listo, se borra eso, saquen esa hoja, no sirve más porque ya quedó todo blanco. ¿Mm? O con liquid paper le pasa. ¿Sí? Vamos y Dios nos da santificación, nos justifica, nos limpia y nos da ese corazón nuevo para que nosotros podamos tener más fuerzas para vencer al pecado. Dios no nos perdona, no solo nos perdona, Dios no solo nos perdona, sino también nos da una nueva vida, porque Él quiere morar en nosotros y estando Él en nosotros somos nuevas personas. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Cuál es entonces tu futuro nuevo primer trabajo? Consagrarte a Dios cada mañana. Abrís los ojos, abrís y decís, buenos días, Señor, gracias que vi un nuevo día, gracias porque pude descansar y pedirle a Dios que te acompañe durante todo el día, que sea tu primer cosa, y pedirle a Dios que te ayude a ser ese buen hijo que Él quiere que seas, a reflejar su amor. Entonces, cuando vos le pedís a Dios que Dios te cambie, que te cambie este corazón, que uno a veces, uno como ser humano, ¿qué hace? Responde mal, trata mal, me enojó algo y ya ya estallé, que uno tiene a veces bronca, a veces uno se enoja. Bueno, pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ser dulce, a poder responder bien, a cambiar mi actitud, a ser una buena persona, a reflejar de Jesús, ¿sí? Bueno, y acá como siempre, dice algunas preguntas, algunos versículos que podemos leer, que en realidad son un libro, ¿sí? Para tener una devoción personal. A la mañana te levantás, decís, bueno, voy a orar a Dios, ¿y ahora qué leo? Quiero estudiar la Biblia, no sé por dónde empezar. Bueno, acá siempre tenés algunas sugerencias, ¿sí? De qué estudiar. No, pero tan buena. ¿Cómo? Ah, pensé muy bien. Con esto damos por finalizada la lección. Espero que les haya gustado y también espero que ahora sea un buen momento para que ustedes tengan un momento en sus casas, un momento en el que ustedes puedan hacer un stop, pararse un instante, arrodillarse solos en su habitación, en su living y decirle, Dios, te quiero pedir de que me ayudes a acordarme si hice mal a alguien, porque a veces uno hace mal y no se da cuenta, actúa y no piensa, actúa sin pensar. Entonces pedirle a Dios, Dios, quiero que me ayudes a recordar si he hecho algo mal y ayúdame a arrepentirme y ayúdame a estar bien con todos para poder ser una luz, a poder cambiar, a poder demostrar amor a todo el mundo.
A veces cuando uno vive con otra persona o cuando uno tiene una amistad por muchos años, a veces uno no tanto, no le da tanto, ya esa persona me conoce tanto, me entiende, y mucho no tenemos conciencia de cuánto esa persona que tenés al lado te está ahí, sí, apoyándote, ayudándote, sí, y a veces uno, cuanto más tiempo estás con la persona al lado, más fácil es responderle mal, más fácil es que haya un frote, un malentendido, ¿sí? Y a veces son los que más herimos, ¿sí? Porque no nos damos cuenta, respondimos mal, me levanté de mal humor, ¿sí? Entonces esas personas, andá, abrazala, decirle perdón, quiero que estemos felices, ¿sí? Y más a veces con nuestra propia familia, ¿sí? Y poder tener amor y también pedirle a Dios que nos perdone y poder sacarnos la mochila. Si hay alguien a que tenés que perdonar, capaz alguien que no hablas hace mucho tiempo, o capaz que alguien que hablas todos los días, pero que alguna cosa hicieron que no te gustó. Ahora es el momento de pedirle a Dios que capaz que si no te animas, pedirle a Dios que te dé esas fuerzas para que te anime. Te animes y tengas el coraje de decirle, ¿sabes qué? No sé si te diste cuenta, pero hace un tiempo, no sé, te dije algo y me quedé pensando y te pido perdón y perdóname y quiero que estemos contentos, porque la otra persona también va a valorar cuando uno se va, se acerca y le dice, ¿sabes qué? Ni vos te diste cuenta, pero yo te cuento que hice esto mal. Y nada, y después pedirle a Dios también por todos nuestros pecados perdón, y Dios nos perdona y nos limpia. Muy bien, espero que les haya gustado y con esto vamos a finalizar. Y wow, somos un montón. No sé si se dieron cuenta, somos 14, 14. Así que estoy muy contenta. Gracias por estar todos presentes y a ver si hay preguntas. No sé si hay algo que quieren compartir, algún pedido de oración, los que se sumaron para pedir a Dios. Y si no, vamos a tener una última oración para finalizar. A ver, Claro, quisiera orar. Sí, Maru. yo quería pedir un favor, perdón, no pude conectarme antes, pero si después se graba, yo la vuelvo, Sí, la repaso. voy a Pero mandar quería pedir un favor, perdón, si podíamos orar por una prima que tengo que la operaron, pero todavía no sabemos los resultados. Ella tenía unos miomas en el brazo, pero todavía no sabemos si son malignos o benignos y no nos han informado cómo salió. Entonces quería yo pedir oración por ella, muy por bien. favor. ¿Cómo se llama? Marta Cueto. Marta Cueto. ¿Pedido de oración por alguien más? Muy bien. Vamos a pedir Feli. ¿O hay alguien que le gustaría orar? ¿Alguien que le gustaría pedir a Dios que nos perdone a todos los pecados? Que ayudarme a orar por Marta. ¿Quién quisiera? Ahí me parece que Vane tiene ganas. No te escucho, pero te veo que... Ah, ¿no? Bueno, si no, Feli, ¿o quién quiere orar? ¿Quién me ayuda a orar? Sí, sí, está bien, yo. A ver, Feli, vamos a orar. Por Marta, ¿no? Cuello. Por Marta Cueto y también por todos nosotros, para que podamos tener ese espíritu perdonador y para pedir. Bueno, y ella dijo que se había operado de un lipoma, un Sí, mioma. Dios. No, creo que, yo soy médica también, yo creo que lo que debe hacer es un lipoma. Generalmente los lipomas son benignos, así que ya en ¿Mioma o principio, lipoma, dijo? no mioma, pero creo debe ser lipoma, que es lo que más frecuente que se da. Sí, Y esos son benignos. Creo que con la ayuda de Dios va a estar todo bien. muy bien. Bueno, Vamos a... vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Muy bien. Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos infinitamente porque hemos estudiado tu palabra, hemos estudiado tu infinito amor, el perdón, Padre. Gracias porque diste a tu Hijo para perdonarnos y poder tener acceso a la vida eterna,
al cielo, a estar contigo. Te pedimos que nos limpies tú también, nos purifiques, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nos des dominio propio, control de nuestra lengua, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y ayúdanos a que cada día podamos hacer tu voluntad y reflejar el carácter de Cristo. Ser humildes, sencillos, bondadosos, amables, a tener el verdadero amor de Cristo. Padre, gracias por tu presencia. Y ahora en forma especial te vamos a pedir por Marta Cueto que tú cuides de su salud, de ella, y que todos los resultados que den, Señor, que sean favorables. Padre Santo, bendice a todos los que han participado en esta reunión, a sus familias. Tú conoces todas sus Sí, si no comes. dificultades, sus tristezas, sus angustias, sus alegrías. Hostiga te voy a ir a traer. Te suplico, Padre, que estés con todos ellos, que les des una bendición especial y un mimo muy especial, que tú eres especialista para darnos ese cariño y ese mimo, Padre. Te suplico que también bendigas a Carolina, que prepara muy bonito nuestras clases, y que cada día aprendamos más de ti, porque así te vamos a conocer, y cuando vengas a buscarnos, vamos a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias te damos por todo, y te suplicamos que nos acompañes en el resto de este día santo que ha empezado, Padre. Bendice a cada uno, nombre por nombre, y a su familia. Y también de los que no han podido reunirse, también tú sabes las necesidades. Sé propicio a todas sus necesidades, y estate con ellos. Dales tu Santo Espíritu y danos a todos tu Santo Espíritu para que nuestra preparación sea completa. Gracias te damos por todo, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén, muchísimas gracias. Y para terminar, tengo un anuncio que mañana voy a estar dando una clase para niños. Voy a estar tratando de dar todos los sábados antes de nuestra clase habitual. Voy a dar una clase para niños que voy a hablar sobre la creación. ¿Qué es lo que Dios hizo cada día de la creación? Y están todos invitados porque aunque sea para niños, ahí está Josecito, seguro también está Fede por ahí. Vamos a tener la clase para niños. Hola José. Pero también es para adultos, porque lo voy a explicar de una manera simple, pero interesante para todos. Y bueno, y después esa clase la vamos a tener un rato antes, una hora antes de la clase habitual que tenemos, que nosotros tenemos tenemos el sábado, ¿sí? Les voy a mandar bien los horarios por el WhatsApp, y muchísimas gracias por estar y muchas bendiciones para todos. Nos vemos mañana, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Me olvidé eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo? ¿O les quedó todo claro? Con referente al perdón, Sí. he tenido problemillas, no sé, más que nada con el ser humano. Cuando me vi una prédica que decía que cuando uno le pide perdón a alguien, no solamente es pedirle perdón y olvidarse de la persona, sino como que entablar una relación, nuevamente como que formar eso que había antes de una discusión con la persona. Mira, Pero en lo personal creo que mira. me lo recomendó una prédica, pero la verdad como que no fue tan buena idea nada, y bueno, se me ha vuelto un despelote y súper horrible. Mira, yo te voy a decir algo. A ver, si por ejemplo hay diferentes situaciones, ¿sí? Si es algo, por ejemplo, no sé, alguien te dijo algo así nomás o te dijo algo que no te gustó, pero que no se dio cuenta, ¿sí? Y que no es algo repetitivo que te hace daño. Sí, a ver, me peleé con mi mamá me dijo que me ponga el vestido rojo y yo no le hice caso y me quise poner el negro. Entonces mi mamá me dijo que, no sé, que soy una mala hija, o no sé, algo, o sea, que no es algo repetitivo.
Sí, tenés que perdonar y entablar una relación con tu madre, con tu familia, ¿sí? Con ese ser querido. Pero, ahora bien, tenés una relación con alguien, con tu amiga, y esta amiga es tóxica. No es que en un momento tuvo un asunto que te respondió mal. No, siempre te está tirando abajo, siempre es negativa, siempre te hace daño, ¿sí? Entonces, vos tenés que perdonar a todos, sacarte esa mochila el peso, pero selecciona tus amistades, selecciona las personas que querés tener a tu alrededor, porque si es alguien que siempre te está haciendo daño, no es que, no hay que ser tipo masoquista y decir, no importa, me quedo con, si es con un golpeador, le perdono y me quedo ahí como una tonta que me sigue golpeando. No. A ver, si tenés alguien, o sea, vos perdonás y tenés que ver, esa persona cambió, me va a hacer bien, me ayuda a crecer como persona, me da paz, es una persona positiva que me suma, o es una persona que cada vez que estoy con esta persona termino llorando, que termino amargada. Sí, entonces eso lo tenés que evaluar vos. Dios no dice, sí, anda y seguí sufriendo al lado siendo víctima. No, ¿sí? Entonces, otra cosa, por ejemplo, nosotros, uno como cristiano no está a favor del divorcio, pero la Biblia dice, por ejemplo, alguien que te engaña y que te hace daño, ¿sí? No seguir dejando que te haga daño, ¿sí? Por ejemplo, hasta la misma Biblia te da pautas. Hay personas que se divorcian, ¿sí? Y da pautas de cuando no funciona, ¿sí? Entonces, uno tiene que tratar de tener ese sentimiento de arreglar y mejorar las cosas, pero si es un pinche constante que te está lastimando, sí, perdonás, te olvidas, pero punto y aparte, sí, no te sigas haciendo daño, ¿sí? Con alguien tóxico al lado. Eso. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ahí Juan quiere hablar? No, Sí, no, él. No, porque yo los veo. Nomás está. Dile, Vane. Dile tú. Sí, ya ve. A ver, Juan. es, es que quería saber lo de su pariente que es católico. ¿Qué le dijo? Que ahorita mencionaste de un pariente católico que te dijo que era como certificado o algo así. Ese te les cuento es mi novio. Tengo un novio católico y él dice, yo fui a un colegio católico, porque su mamá es muy católica, entonces le enseñó, y lo llevó siempre al colegio católico, entonces él hizo toda el catequesis, primera comunión, y lo volvieron loco en la iglesia todo de chico, y llegó adulto, ya tengo todos mis certificados, soy católico certificado, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y entonces él decía, yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie, yo voy de cabeza al cielo si Jesús me ama. ¿Ya para qué? Sí, vas a ir al cielo si te aferras a Jesús y lo buscas diariamente, porque si él es la verdad y yo tengo una cierta situación porque yo lo quiero, pero hay cosas que sí, hago lo que a él le parece que está bien, ¿sí? Pero él no es que la verdad se sienta y estudia a veces por complacerme. Vamos a estudiar la Biblia juntos, ¿sí? Pero no es mucho de decir, a ver, me levanto a la mañana y soy un fervoroso orador. Y con Jesús hay que desarrollar una amistad, ¿sí? Una amistad, desarrollar y crecer. Entonces, nosotros no vamos a ir al cielo, yo no voy a ir al cielo porque te estoy preparando este grupo. No voy a ir al cielo porque me hice todas las lecciones de la fe de Jesús y me sé todo. ¿Sabían que el diablo se sabe la Biblia de memoria? El diablo se sabe todo, de memoria, mejor que vos y mejor que yo. Y no vamos al cielo por eso, vamos al cielo porque aceptamos a Jesús, amo a Jesús, me comprometo con Jesús, que es me comprometo, y porque amo tanto a Jesús, hago su voluntad. ¿Qué querés, Jesús, que yo haga hoy? Hoy querés yo que ayude a este pobre, querés que haga esto, ¿qué querés que yo haga? Entonces, porque amo a Dios, entonces hago su voluntad.
Entonces, solamente pésame, Dios mío, ya me hice todo el cuadernito, todo el cuaderno, ya lo hice, ya lo terminé, ¿y qué me acuerdo? No me acuerdo nada, no pongo en práctica nada. No, así no vamos a ser salvos, así tenga todos los certificados. Somos salvos por Jesús, por un regalo, por gracia, ¿sí? Muy bien, ya saben mi historia. Conocí una vez un hombre, y este hombre era también, porque no sé, sinceramente, no sé si es una persona, si es la costumbre católica, ¿sí? Pero este hombre era un hombre grande y se hizo amigo, y yo le decía de que hay que aceptar a Jesús, porque yo era más chica, me acuerdo, no sé, tenía 12 años creo, se llamaba Luis. Y a este hombre yo le dije de que, bueno, hay que aceptar a Jesús, ponerlo como nuestro mejor amigo, y me dijo, no, yo me voy de cabeza al cielo, porque no sabes, cuando yo tenía 8 años, me dieron 10 pesos. 10 pesos eran como, no sé, $100. Y él dijo que con 8 años agarró la plata, que él se podía haber comprado una bicicleta o algo. Él fue con los 10 pesos y le regaló al cura, lo puso de ofrenda. Y entonces él sintió que puso la ofrenda y que voy a ser salvo toda mi vida, porque qué chico te da toda su propina y lo mete en la ofrenda. Y él creía que era, porque yo di la ofrenda, entonces hago mi vida, no voy ya a la iglesia porque yo voy de cabeza a la iglesia, al cielo. Y entonces nosotros tenemos que entender eso, no por lo que vos hagas, no el fariseo que se la pasaba, a ver, voy a leer, voy a ser bueno, legalista. No, vamos a ser salvos porque aceptamos a Jesús y por Jesús hago su voluntad. Otra cosa, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Fue terrible. Un ladrón que hacía cualquier cosa. ¿Qué habrá hecho ese ladrón? Que lo crucificaron, era algo lo peor. Bueno, este ladrón en el último momento se entregó a Jesús y le dijo, yo creo. Y Jesús le dijo, vas a estar conmigo. Sí. Entonces hay que entender de que ese, por ejemplo, que hizo toda su vida mal porque creyó. Si en ese último instante hay muchas personas que capaz nosotros decimos, ese que hizo fue terrible. Hay algunos que si se arrepintieron, aunque sí en el último momento, van a ser salvos. Y puede ser que haya cristianos que toda la vida leyeron la Biblia, hicieron la lección, estuvieron orando, pero su corazón no estaba realmente comprometido con Dios. Capaz que sí, lo leo, pero soy una mala persona y no me importa nada, y si me creo que porque leo voy a ser salva. No, hay muchos en la iglesia que van a la iglesia y no están realmente su corazón transformados, van por miedo, van, no sé, por cualquier motivo. Esas personas no van a ser salvos, así vayan a la iglesia todo el día y den su ofrenda, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya terminamos. A ver qué Pero era. una pregunta. Sí, Maru. Perdón, no es ahora se habló de otra cosa, pero yo tengo una duda. Sí. ¿Es cierto que Jesús se llamaba Miguel cuando Sí. estaba en el cielo antes de que bajara a Sí. morir? Pero, perdón, en una parte de la Biblia está escrito. Sí. Bueno, a ver, yo les voy a explicar, que a ver dónde lo tengo, que justo esa pregunta me la hizo Juan la semana pasada, no sé si, a ver, por acá la escribí, pero lo estuve buscando y resulta que Miguel se lo presenta 5 veces en la Biblia y es como que tiene diferentes, él creo que es en hebreo y significa... vieron que, por ejemplo, Miguel como Micael se escribe. Bueno, y significa vencedor, luchador, ¿sí? Y si uno lo busca en la Biblia, esos versículos que están hablando de Miguel, ¿qué es lo que realmente, qué tipo de Jesús lo está presentando? Y siempre que lo presenta, cuando habla de Miguel, lo muestra como un Dios luchador que vence, como que siempre cuando lo explica como Miguel, es como que está luchando en contra del diablo y como que vence al diablo. Son 5 versículos, a ver, no sé, lo escribí en algún lado, pero tengo tantos papelitos acá en mi escritorio que no sé dónde lo puse, pero son 5 lugares
que están en la Biblia y 5 lugares que están en la Biblia. Uno está en el Nuevo Testamento, que creo que está en Apocalipsis, que dice de que Jesús va a vencer al diablo, y después los otros 4 lugares los nombra en el Antiguo Testamento. Y también lo que yo les dije, la explicación el otro día, es como, porque a ver, nosotros sabemos que en la creación, en el cielo, estaban las 3 personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Pero Jesús, como ser, existía antes de nacer en María, ¿sí? Porque es divino, es como que, ¿sí? O sea, esas personas de la Trinidad, ¿sí? Existía antes. De hecho, hay un versículo ahí en Juan que dice: el verbo se hizo carne, ¿sí? El verbo Dios se hizo carne. Pero, ¿qué pasa? O sea, Dios estaba al principio, y como Dios también es Jesús, es muy difícil de entender, pero Jesús estaba en el principio de la creación, pero no con su forma física de ser humano, porque todavía ni había crecido y ni había nacido. Entonces, cuando lo que yo identifiqué en la Biblia, que cada vez que lo muestra así como Miguel, es como un Jesús que lucha en contra del diablo, incluso antes de la creación del mundo, ¿sí? Lucha para vencerle para pelear con Lucifer, y vence. Y en realidad, cuando en algún versículo dice el arcángel, me parece. Y el arcángel es como un ángel, pero no es un ángel normal. Y ¿qué pasa? Cuando lo nombra como ángel, lo nombra también como Jesús. O sea, es como que, a ver, Jesús, así como se transforma en un ser humano, sí, que se hizo Jesús cuerpo, también tenía una naturaleza más espiritual, ¿sí? De lucha. Imagínense, Lucifer era un ángel, y sí, y es como que cuando lucha con Lucifer, es como que tiene esa naturaleza de Miguel, luchador, pero vencedor, ¿sí? Porque siempre vence. Y lo voy a buscar, lo tengo escrito en algún lado, porque iba a hacer una par de presentaciones con eso, así que en algún momento les voy a presentar. Judas 9. Lucas 9. No, sí, pero lo escribí, no sé dónde lo escribí, a ver. Judas 9. A ver. Sí, pero hay un versículo, hay 5 partes en la Biblia, porque lo estuve. Perdón, Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Sí. no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Bueno, en ese versículo, por ejemplo, dice que Moisés, imagínense, Moisés había muerto. Moisés es el que escribió, si nosotros vemos en la Biblia, Moisés está, si buscamos dónde está la historia de Moisés, está acá en el segundo libro de la Biblia. Primero es Génesis y después Éxodo. Y en Éxodo habla todo Moisés. Moisés, eso en el Antiguo Testamento. Y después Nuevo Testamento viene Jesús, ¿sí? Y entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es antes de que nazca Jesús. Y habla de Moisés. Y ese Moisés dice que Moisés murió y tuvo un pecado. Dios le dijo: no toques la piedra, ni solo háblale, y vamos a hacer un milagro que salga de la piedra agua. Y Moisés dijo: piedra, salí agua. Fue y lo golpeó. Y fue un pecado, porque él tenía que hablarle, no tocarlo. Y entonces el diablo, que dijo: él golpeó la puerta, piedra, pecó, es mío, es su cuerpo, quiero su cuerpo, ya se murió, es mío. Y Jesús, sí, pero como vencedor, como luchador, Miguel fue a pelear por ese cuerpo y le dijo: no lo toques porque es mío, porque ya él se arrepintió. Entonces ahí lo vemos a un Jesús vencedor, pero antes de nacer como una criatura, ¿sí? Y hay un Apocalipsis 12:7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles.
Sí, bueno, Pero esta sí, es uno de los únicos versículos que lo vamos a encontrar, bueno, muy bien. En conclusión, vamos a tener una clase sobre eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Pero ya fue como 1 hora 13 Sí, minutos. A ver, Juancito. es que tenemos muchas. A ver, Yo tengo muchas. haceme una o dos rapidito y No, si no, después lo seguimos por teléfono. es que como yo soy católico, es Cada muy cosa que te digo difícil. es como... Es muy difícil, porque desde niño yo lo tengo todo arraigado, la Virgen, los santos, las personas que cayeron en gracia de Dios. Y, y, y es muy difícil, Entender a- y olvidar las cosas que ya aprendidas. hacerlos a un lado. Mira, yo te voy a, antes que me, o no sé, haceme tu pregunta. No, era eso. No, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo fui a un colegio católico. Fui primero a Sí, un colegio de monjas y después un colegio católico. Y en el colegio de católicos está el catequesis, ¿sí? Y entonces había un cuadernito que había que estudiar y te preparan para en 4.º grado, no sé cómo es en México, pero en este colegio en Argentina, en 4.º grado hacen la primera comunión. Entonces yo, desde chica, porque esto de querer aprender de la Biblia no es de ahora, lo tengo desde que tengo uso y razón, yo estaba con el cuadernito y iba haciendo todas las clasecitas, todo así, sí, pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, los 10 mandamientos fue lo primero que me llamó la atención. Yo había leído en la Biblia, sí, tenía un libro de niños que decía los 10 mandamientos. Y entonces yo no entendía qué era, por ejemplo, fornicar, qué era adulterar, no sabía bien, porque era hurtar, ¿qué es eso? Y era chica. Entonces yo dije, ya sé, ahora, ¿cómo? Entonces, mira, entonces yo dije, ahora la clase que tengo de catequesis, a ver dónde está la hoja. Y había una lección que era de los 10 mandamientos. Entonces, imagínense, ay, ¿cuándo hacemos esta clase? Quiero hacer esta clase. Ah, sí, espera. Resulta que estuve todo el año esperando a que llegue la clase de los 10 mandamientos. ¿Y qué hizo la maestra de catequesis? ¡Pum! Lo pasó de hoja y dijo, salteamos esa hoja. Y salteó de hoja. Pero evidentemente ella sabía que yo era mi tema porque yo lo estaba esperando, que quería aprender eso. Y resulta que fui y le dije, ¿cómo es que hay que, a ver, quiero entender porque no puede ser, porque acá está diferente en el libro de catequesis que en la Biblia, entonces no entiendo, o es lo mismo y no lo entiendo. Y la verdad es que nunca me dieron una explicación. Mi mamá, mis padres estaban de viaje, y estaba yo con una tía, me estaba cuidando por ese tiempo que habían viajado de urgencia, y justo venía la primera comunión. Y entonces yo dije, no, pero a ver, tengo que entender esto. Y me mandaron a hablar con el cura. Y entonces yo como que el cura yo me di cuenta que no me explicaba y a mí me molestaba, que me querían tratar como una tonta y no me explicaba. En lugar de querer explicarme, me decía que no, que vaya la tarea que me habían dado. Y fue como que yo realmente me enojé y ahí creo que tenía 8, 9 años, no sé, en 4.º grado. Y le dije, a mí me estás mintiendo. Yo no, porque le dije, a ver, por ejemplo, lo de los santos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el chico, viste, se pone que explicarme y no me dieron una explicación. Y yo, ya les dije, tengo un novio católico, mis abuelos eran católicos y creo que dentro de la iglesia católica hay mucha gente sincera que va a la iglesia, que escucha, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo en este colegio católico, al final, como les dije que no sé, no me dejaron tomar la comunión y no me dejaron, no me quisieron dar el certificado de terminar el colegio. Y básicamente me echaron del colegio. ¿Por qué? Porque no tenía sus creencias. Y yo creo que mejor me hubiesen dicho, a ver, vamos a estudiar. Sí, a ver, ¿qué no entendés, nena? Te explico, ¿sí? Entonces yo lo que entendí, yo por mi cuenta me agarró una locura voy a estudiarlo yo por mí misma. Y bueno, yo he ido a muchísimas religiones, ¿sí? No de ir a, como decir, soy, ¿sí? Sino a decir, a ver, ¿qué estudian los mormones? ¿Qué estudian los testigos de Jehová? ¿Qué estudian los pentecostales? ¿Sí? ¿Qué estudian los católicos? A ver, ¿cuál es
¿Por qué? Porque la Biblia es una sola, ¿sí? El problema que tienen, por ejemplo, lamentablemente, en la Iglesia Católica, no te enseñan, cuando vas a la Iglesia Católica, te dicen realmente vamos a estudiar, no te lo dan, te lo dicen vamos a hacer el credo, vamos a leer, te cuentan la parábola, y está bien, ¿sí? Pero realmente no profundizan mucho los temas. Yo voy a dar en profecías, encima si ustedes agarran la Biblia católica, el problema acá es que no se enseña en la Iglesia Católica a estudiar. Uno se basa que crees lo que te dice el sacerdote. Hay, por ejemplo, yo tengo una Biblia normal, común y corriente, una Reina Valera, sí que es la más reconocida en toda la comunidad, ¿no? En toda la asociación bíblica. Pero también he tenido y he visto, lo he comparado con la Biblia católica. Y lo interesante es que en la Biblia católica está mucho mejor y más claro, ¿sí? Y la gente, yo no sé, lo lee y no lo entiende o no lo lee porque está más claro, más que vos decís, pero ¿qué pasa? Sus libros católicos, vos agarrás, yo como sabía que en el catequesis es diferente a la Biblia, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que las voy a explicar, que yo qué hago, me descargué que ahora tenemos Google, o sea, busca libro de catequesis PDF, descargate el libro y compáralo si todas las doctrinas están tal cual que la Biblia. Y yo he encontrado versículos que te ponen el versículo Deuteronomio X y lo vas a comparar con la Biblia y el libro de catequesis no está igual que su Biblia, y agarrarlo con su Biblia católica. La Biblia católica está excelente, te explica todo, más claro, perfecto. Pero el libro de catequesis está cambiado. Entonces uno pregunta, a ver, ¿por qué es este cambio? ¿Sí? La misma Biblia dice, la Biblia no se cambia. Muy bien. Entonces vos vas y le preguntás a un sacerdote, porque yo he ido al sacerdote, a ver, quiero que me expliques. Si vos me explicás y entiendo, ¿sí? A ver, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no es que yo quiero hacer lo que yo quiero, no. Quiero, si vos me mostrás que la Biblia dice esto, y lo que te dan la respuesta es, bueno, no, en la Biblia no está eso, pero nosotros como Santa Iglesia Católica lo hemos cambiado. Entonces ahí viene el problema. Y la verdad, como ha sido una iglesia tan antigua, ¿sí? Con tanta historia, se han sumado tradiciones y cosas, ¿sí? Que de alguna manera ya se ha ido tergiversando un poco como doctrina, ¿sí? Tienen una doctrina, porque ¿qué pasa? Uno, como cristiano, agarras tu Biblia y cuanto más estudias la Biblia, más la entendés, ¿sí? Más dudas tenés, más querés investigar. Y entonces tu pensamiento, a medida que uno va creciendo, va cambiando, ¿sí? Porque vas entendiendo, oh, esto lo entendí así, pero ahora me di cuenta, leí en la otra parte de la Biblia, y ahora me doy cuenta que lo que pensé no es tan así, sino que acá en esta otra parte lo entiendo mejor. Entonces, uno como ser humano y como estudiante de la Biblia, nuestro entendimiento siempre va a crecer, ¿sí? En Jesús. Cuanto uno más lee, más entiende. El problema es si yo tengo mi conocimiento y aunque lea, no importa, ya hicimos nuestra doctrina católica y listo, es así. Y es lo que ha pasado. La iglesia, por ejemplo, que sabemos que hubo el mártir Martín Lutero, fue uno de los... La iglesia católica en su tiempo antes enseñaba de que cuanto más diezmos le des a la iglesia, o más credos, o más rosarios leas, era más perdón. Y eso no es bíblico. La Biblia te dice, cree en Jesús. ¿Qué pasa? Había un sacerdote, que les puedo contar un día también la historia y una película muy linda. Había un sacerdote, Martín Lutero, y él dijo, pero antes no eran tantas las Biblias tan accesibles, y él pudo conseguir una Biblia, y dijo, pero ¿cómo? Entonces, si yo soy salvo por Cristo, entonces ¿por qué me la paso haciendo rosarios? Y a él dice que lo llevaban en las escaleras de la iglesia, lo tenía que subir las escaleras de rodilla a pedir perdón. Y entonces él hizo una tesis de 95 puntos, y él dice que dijo, todos son los cambios, los errores, ¿cómo puede ser? Y fue y le dijo a la iglesia, estos errores encontrados, es como que tenemos que actualizarnos, cambiar, ¿sí? Porque más lee, más entiende y más se da cuenta de lo que Dios quiere. Y ellos, en lugar de decir, vamos a aceptarlo, ellos dijeron, no, que lo maten, que desaparezca, que quiere cambiar nuestra religión. Y entonces ahí surgen los protestantes.
que hay un grupo de personas que dicen, ah, no, yo me rebelo, porque si no dice la Biblia, y ahí surgen los protestantes, y ahí salen todas las ramas cristianas, ¿sí? Que se abrieron de la iglesia madre de alguna manera, es parte de la historia. Y ellos de alguna manera, no sé, ahora creo que lo creen que Jesús, nosotros somos salvos por Cristo, ¿sí? Pero así hay muchas cosas que ellos quedaron arraigados con su tradición. Y es muy difícil, mira, hay mucha gente que vos, por ejemplo, que vos conocés. Yo no sé si les he contado, yo soy adventista del séptimo día y yo voy a esta iglesia y me bauticé en esta iglesia porque encontré que es la única iglesia que te enseñan a leer la Biblia. No es que se enseña a leer la Biblia, ¿sí? Entonces, estudia, leer la Biblia y encontrar todas tus respuestas, ¿sí? Y es más, fomentan de que, bueno, si yo te doy un sermón, no te quedes con mi sermón, anda y descubrirlo en la Biblia. Yo por eso, para mí, por ejemplo, sería más fácil, les doy la clase y lo entienden o no. No, pero les mando, por ejemplo, las lecciones para que ustedes cada uno lo lea en su Biblia y se dé cuenta qué dice el versículo, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, encontré que en esta iglesia la mayoría de la gente son excatólicos. De hecho, tengo una señora muy amiga acá en Estados Unidos, ella es de Puerto Rico, y ella me dice, ay, yo soy católica, yo era católica, y toda mi familia, mi marido, mis hijos, todos son católicos. Y yo soy la única que me hice adventista. Lo que pasa es que uno, y ella me hizo entender, me dijo, el católico que estudia la Biblia deja de ser católico. Y ella me dijo, mis hijos no estudian y no les están como que ellos, no, o sea, son católicos, pero no son realmente practicantes, ¿sí? Son católicos que, bueno, por costumbre. Y ella me dice, y me dice, ay, yo cuando empecé a estudiar la Biblia, empecé a encontrar, y ella me dice, yo me enojé contra la vida. Y dice que ella dijo, ¿cómo puede ser? No, es como que toda mi vida creí en esto y estoy enojada, que ¿cómo puede ser? Y es difícil a veces cuando uno tiene cosas ya aprendidas, pero la única manera, porque mira, uno no sigue a una iglesia, no sigue a un pastor, no seguís a un ser humano. ¿Seguís a quién? A Dios, ¿sí? Entonces, la única manera, Dios a veces decimos, Dios está en el cielo o está acá, pero no lo vemos. ¿Cómo hacemos para conocerlo a Dios realmente? Y la única manera es leyendo la Biblia. Capaz que en alguna parte no entendés algo, pero vas al otro lado, a la otra parte de la Biblia y lo entendés. Y orando, pidiéndole a Dios, Dios, muéstrame, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés que yo entienda? ¿Sí? Y también otra cosa, yo por ejemplo a veces les escribo, a ver, conectate a la clase, te falta esta clase. ¿Por qué? Es importante tener una conexión entre todas las clases, porque yo trato de, por ejemplo, para que se entienda, hay cosas que, por ejemplo, yo capaz mañana te hablo de los 10 mandamientos, ¿sí? Pero si no te hablé antes de por qué es que, por ejemplo, no te hablé de que la paga del pecado es muerte, no vas a entender porque te explico de que hay una ley. Y hay así cosas de que a veces es bueno de a poquitos ir entendiendo y no vas a cambiar de un día para el otro, pero pidiéndole a Dios, decirle, Dios, creí toda mi vida en esto y quiero que me muestres qué es lo que quieres y Dios te lo va a mostrar. Y mira, te voy a decir algo, vos que tenías el asunto que hablamos la vez pasada de María. Mira, tengo un librito que me lo estuve leyendo todo, estoy haciendo se llama María, no se ve, a ver, se ve, Mari, está en inglés. ¿Lo ves? No se ve. Pues es un librito acá que es de la vida de María, a ver. Vida de María. Bueno, entonces este librito lo estoy leyendo y tiene un montón de versículos, todos versículos sobre María. Todos versículos que dicen en la Biblia. Entonces yo voy, lo busco en la Biblia y y entonces estoy haciendo un PowerPoint donde explico la vida de María y todos los pasajes que María habló, ¿sí? Y es muy interesante porque yo no lo sabía, que por ejemplo María en algún momento dice, ay, nuestro Salvador, es como que ella necesita la salvación y se la pide a Jesús. ¿Por qué?
Y después también hay otro cosa que lo voy a presentar en PowerPoint, pero ya les adelanto. Hay otro versículo, por ejemplo, cuando en las bodas que convirtió el agua en vino. ¿Por qué lo convirtió? Dice que María fue corriendo y le dijo, por favor, haz el milagro. Y Jesús le dijo, ¿por qué Jesús le dijo? ¿Por qué Jesús no le dijo? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer el milagro? Si ella podía hacer el milagro, ella podría haberlo hecho. Hoy hay una serie de cosas, este librito lo voy a hacer en un PowerPoint, pero lo voy a hacer al final de todas las lecciones, porque lo estoy preparando todavía, pero es la vida de Pedro. No importa, pues. Muy bien, ya estamos 2 horas y media. Hay algunos que se conectaron 1 hora antes que ustedes, así que ya estamos, Luis, por ejemplo, Matilde ya creo que se fue 2 horas y media en la clase. Muy bien. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, me la escriben individualmente y los llamo, hablamos. Muy bien. Muy bien, para finalizar ya oramos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces se pueden ir yendo. Nos podemos ir desconectando y esperar. Mañana la lección de niños y voy a explicar los 10 mandamientos con lujo de detalles, y lo vamos a buscar en la Biblia, y busquen en su Biblia Éxodo 20, vayan estudiando en su Biblia, Éxodo 20, de tarea para mañana, que nos vamos a basar en ese capítulo mañana. Y bueno, los espero y les deseo una feliz noche. ¿Sí? Igualmente. Bendiciones. Gracias Juan, gracias Vane, César, Luis, Silvia, Maru, María, Sandy, Johnny. Muy bien, Katy, César, Sandy. Muchas gracias por conectarse, muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gracias, feliz noche. Chao, Sandy, gracias. Chao, Luis, saludos a Carlota.